Muy buenos días a todos. Que el Señor me les guarde y me les bendiga. Vamos a un estudio más de la palabra de Dios en esta mañana con la ayuda de Dios. Y el Señor, de una y de otra manera, siempre nos está hablando a nosotros, siempre. Entonces, hermanos, como veíamos nosotros ayer, que la crisis que se nos viene como pueblo de Dios, como remanente, viene de parte de nuestros propios familiares y amigos y hermanos de qué, de nuestra propia iglesia. Entonces, hay un párrafo que dice que en el comentario bíblico adventista, en el tomo 6, en la página 1065, el Señor habla que cuando llegue el día en que se invalide la ley en las iglesias, sean zarandeadas por las fieras pruebas a que serán sometidos todos los que moran en la tierra. Y una gran proporción de aquellos que pasan por ser genuinos presentarán oídos a espíritus engañadores y se convertirán en pérfidos y traicionarán sagradas verdades. Demostrarán que son nuestros peores perseguidores. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así los discípulos. Eso lo comenta el comentario bíblico adventista. Y nosotros vimos ayer, haciendo el repaso, que de nuestras propias familias se van a levantar, nos van a acusar, otras tamas nos van a entregar a nosotros. Y también nosotros vimos que la palabra de Dios dice que se iba a levantar por causa de nosotros seguir aquí a Cristo. Los, que- la historia dice que los cristianos eran culpados, los calumniaban de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de los mayores calamidades, de hambres, de pestes, terremotos, como eran objeto de odio y sospecha del pueblo. En ese entonces, la historia dice que no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. En la iglesia primitiva, la historia, todos conocemos la historia, hermanos. Todos nosotros la conocemos. Se les condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. La historia dice que muchos eran arrojados a las fieras, quemados, vivos. Algunos eran crucificados, otros los cubrían con pieles de animales y luego se los echaban a quienes, a las fieras, a la arena y los despedazaban por los perros. Estos suplicios, hermanos, constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares de esa época. Dice la historia que grandes multitudes solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Y donde quiera que los discípulos de Cristo, en busca de refugio, ellos los perseguían como animales de rapiña. Ellos se vieron obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, dice la historia. Andaron por los desiertos, por las montañas, en las cuevas, en las cavernas de la tierra y también en las catatumbas. Ofrecieron refugio a millones, a millares y a millones de cristianos y debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad, hermanos, de Roma, se había cavado a través
de tierra y piedras, largas galerías subterráneas cuya oscura los acogían a ellos, hermanos. La historia dice, hermanos, que estos retiros, los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaban de ellos y se los proseguiría. De ellos, cada uno, por amor a Cristo, soportaban que esas pruebas. Para ellos, pelearon la batalla. Muchos mártires de la fe en Cristo se levantarán entre aquellas cavernas tenebrosas cuando Él venga a buscar a los suyos en su segunda venida. La historia dice, hermanos, que la persecución más escarnizada, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha, a pesar de verse privados de toda comodidad, aún de la luz del sol, mientras moraban en, en el oscuro, pero benignos seno de la tierra, y no prefirieron quejas, con palabras de fe y paciencia y esperanza, y se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia que les había llegado en ese entonces a ellos. La pérdida de toda bendición temporales no pudo obligarles a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución, hermanos, no era sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Así lo contemplaban ellos. Como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palos, omitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban también las palabras de su maestro, que había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de él, debían regocijarse mucho, pues grande sería que su galardón a dónde, en los cielos, porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos, y se alegraban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad, y entonaban cánticos de triunfo en medio de la certidumbre, del dolor, de la hoguera, y mirando hacia el cielo, hermanos, por la fe, contemplaban a quién, al Cordero de Dios. Y descendía, la historia dice que el conflicto de los siglos dice que descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que decía, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré ¿qué? La corona de ¿qué? De la vida. Ahora yo les pregunto a ustedes, los problemas que nosotros tenemos en estos momentos no es nada a comparación de lo que vivieron aquellos hombres que en el pasado. Podemos decirlo así nosotros de esta manera que estamos crudos. Nos falta mucho para madurar. Pero esa madurez nosotros la vamos a tener al lado de quién? De Cristo. Si nosotros caminamos por donde va ¿qué? El Cordero. Todas esas persecuciones que tuvieron los siervos de Dios, mire, la historia vuelve y se repite. ¿Sí? Antes de Cristo, esos hombres vivieron en qué? Tuvieron esas persecuciones. Los mataron a los profetas y todo desde el lugar de qué? Del atrio. Y ahora, después de Cristo, sus discípulos, la iglesia primitiva, los pioneros, vivieron esa misma experiencia ya, pero del lugar que santo. Ahora falta la persecución que venga de qué, desde a dónde, desde el lugar santísimo, desde el lugar santísimo. Pero la historia dice, hermanos, y la Biblia dice que esos hombres lo entregaron que todo, todo por amor, no sentían dolor. La historia dice que cuando las fieras devoraban a sus hijos, no sentían dolor.
porque ellos esperaban y aguardaban de que muy pronto se iban a volver a encontrar con quienes, con sus hijos, y viceversa, y los hijos con quién, con sus padres. Estamos listos para que, estamos nosotros listos hoy, lo que se avecina para nosotros, hermano, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Será que nosotros ya estamos aferrados y firmes a esa roca que es Cristo Jesús? Estamos nosotros. O a veces cualquier circunstancia, cualquier problema que nosotros tengamos, a veces quisiéramos tirar que la toalla. Eso a veces nos pasa eso en la vida de que, de nosotros. Y la pregunta es, ¿seré digno? ¿O estoy siendo digno de lo que el Señor hizo por nosotros? Hermanos, Cristo hizo ya todo, hermano, a favor de nosotros. Y lo que está haciendo allá en el lugar santísimo por cada uno de nosotros. Él en estos momentos es el que es nuestro sumo sacerdote y a la vez es nuestro abogado que defensor. Está intercediendo allá por cada uno de nosotros. Y Él quiere que mientras esté Él allá, hermano, nosotros le entreguemos todo al Señor. ¿Qué es? Es todo, hermano. La Biblia dice en San Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá porque por añadidura. Pero mire lo que dice eh, el conflicto de los siglos en la página 593, hermano, párrafo 4. Y mire lo que dice, lo que el Señor le mostró a su mensajera para este tiempo del fin, hermanos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situar de lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a almas que se convertirán en los enemigos más escarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando la observancia del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarnos y acusarnos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. La misma historia se vuelve y que se repite. Tenemos el ejemplo mayor, hermanos. ¿Qué hicieron con quién? Con el Señor. Allá los sacerdotes y todo, esa noche que cogieron presto al maestro, esa noche tenían delante del Sanadí todos testigos que falsos. Y Cristo dijo, lo mismo que yo viví, ustedes van a vivir, aún cosas que mayores. Y la pregunta es, hermano, el Señor vuelve y nos la hace a nosotros. ¿Será que tú estás listo? Yo estoy listo para que lo que le espera al pueblo de Dios en estos últimos días de la historia de este mundo, hermanos. Pablo dijo allá en una de sus cartas que el Señor lo inspiró, con Cristo juntamente estoy ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿quién?
el mí. Y allá Juan, en primera de Juan, dice, no améis al mundo ni las cosas que estén adonde, en el mundo. Y dice, porque el que ama al mundo, el amor del Padre que no está en él. El Señor quiere que nosotros tengamos una entrega total. Y a medida que nosotros tengamos esa entrega total en Él, el Señor va a comenzar a orar en nosotros. Va a comenzar a orar en nosotros. Y nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo a que saque toda esta basura que todavía hay en nuestra vida, hermanos, para nosotros poder soportar esa prueba que se nos avecina. Porque yo creo que todos los que estamos aquí quisiéramos pasar por esas pruebas. Pero la Biblia, el espíritu de profecía dice que mucho antes de que venga las pruebas, el Señor va a mandar al sueño de la muerte a muchos, porque el Señor ve que no van a soportar, hermanos. Pero ojalá que nosotros estemos en alguno de estos dos, ¿sí? Que podamos estar firmes y seguros de que somos capaces de soportarlas. O sino que el Señor nos lleve a nosotros a dónde, al sueño de la muerte y nos selle para vida, hermanos. Y sigue diciendo, hermanos, los que los que apostaten en tiempos de prueba, presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad, y denunciarán a sus hermanos indicando los lugares donde, donde se hallan ocultados y guiados a los lobos hacia su rostro. Cristo nos advirtió de este hecho al fin de que no nos sorprenda los métodos crueles e inhumanos que adoptarán familiares y amigos. Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto de las manos de quién, de Jesucristo. Vuelve el Señor y nos lo recalca. Los amigos demostrarán su maldad y nos traicionarán. Nuestros familiares engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe, pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la mano de Cristo en medio de las tinieblas y el peligro. ¡Wow! ¡Qué maravillosa promesa que el Señor nos hace a nosotros! Y el Señor nos muestra, hermanos, nuestros amigos, familiares, nos provocan para que nosotros que reneguemos. Aún dentro de la iglesia, también nos pasa lo mismo, hermanos. Sí, pero el Señor quiere que nosotros nos desprendamos de todas las manos de este mundo, excepto de las manos de quién, de Cristo Jesús. ¿Cómo y de qué manera el Señor va a obrar o va a actuar, hermanos? Eso lo vamos a entender allá en el cielo, hermanos, cuando nosotros lleguemos. Y la Biblia dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar, hermanos. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Y eventos de los últimos días, allá en la página 34, mire lo que dice: tenemos mucho más que temer de los enemigos internos que de externos, oiga, hermanos. Sí, hermanos, porque en el pasado la iglesia, el pueblo de Dios, era temido. ¿Por qué?
por los enemigos de afuera, hermano, porque eran perseguidos, porque eran llevados a las cárceles, en las hogueras, como les decía al principio, hermano. Pero no, ahora el pueblo de Dios no tiene que esperar, ¿no? Que nos van a perseguir, van a venir a matarnos y todo. No, los de afuera no, hermano. La persecución viene desde dónde? Desde adentro. Familiares, amigos e iglesia. De ahí, hermanos. Y aquellos que no tengan una íntima relación con el Cordero, hermanos, ellos son los que van a, ¿qué? A perseguirnos. Nos van a acosar. Nos van a mostrar en qué lugar estamos, en qué sitio, y van a hacer todo lo posible para que, a ver si nosotros nos desviamos de la mirada de quién, del Salvador. Eso es lo que quiere el enemigo para este tiempo. Y sigue diciendo, los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. ¿De dónde viene la persecución, hermanos? No viene de afuera, sino de adónde, de adentro. Nuestros enemigos están adónde, hermano, adentro. Pero el hecho no vamos no vamos el sábado y vamos a mirar porque todos son nuestros enemigos. No, hermano, todos no, hermano. Eso se va a ver cuando se dicte que, cuando se una la iglesia con el Estado, hermano. Y cuando ya se pruebe el edicto, hermano, de la ley que dominical. Y es ahí donde se va a ver quién es quién. ¿Quiénes son los verdaderos y quiénes son qué? Los cristianos que nominales. Ojalá que nosotros no nos encontremos entre los cristianos que nominales, hermano. Porque leímos un texto hace un ratico, hermano, que muchos de nuestros hermanos que admirábamos, que predicaron y practicaron la verdad, presente, hermano, se van a unir a las filas de que del enemigo, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que estar seguros y cimentados en lo que nosotros hemos creído, en lo que hemos aprendido para este último tiempo, hermano. Porque nosotros tenemos que aprender a marcar la diferencia, hermano. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de nosotros tenemos problemas? Todos. Y si les preguntara yo a ustedes, ¿y cuántos les gusta? ¿Y cuántos están por tirar la toalla? Imagínense. Ninguno de nosotros levantaríamos la cabeza o las manos. Decir yo, no, hermanos, ninguno de nosotros. Hermano, si estos problemas pequeños nos desaniman, ¿cómo serán? Ahí sí como dice la palabra de Dios. Si no pudiste con los de a pie, ¿cómo contenderá con los de qué? Con los de a caballo. ¿Mm? Estas pruebas que tenemos nosotros son pequeñas y son momentáneas a lo que nos espera o le espera al pueblo de Dios para este fin del tiempo. Duras, tremendas. Y por eso el Señor quiere que nosotros desde ahora nos vamos desprendiendo de que de toda mano, pero excepto de la mano de quién, de la mano del Salvador, hermanos. Y sigue diciendo, hermanos, hermanos, y dice el Espíritu de profecía que hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día de la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a qué, para descarriar almas. Y se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de qué, de antaño, hermano. Entonces, no esperemos nosotros que es que de afuera va a venir la persecución, que de afuera nos van a venir y nos van a sacar y nos van a arrastrar por la calle y todo eso, no.
Y lo más triste, hermano, que esta persecución o que este tiempo de angustia, la mayoría de nuestras iglesias, sí, la mayoría, sí, toda, casi el 90% de la iglesia adventista, ¿saben cómo llaman? ¿Saben cómo llaman la persecución? Que es el gran tiempo de angustia. Y todos lo sabemos. Hay pastores que predican y aún pastores que están predicando verdad presente, están diciendo de que el pueblo de Dios va a pasar por la gran tribulación. ¿Mm? Cuando en sí vamos es a pasar por el tiempo de qué? De angustia. Todos hemos oído, todos hemos nosotros escuchado. Así, pastores que nos hablan, no es que la iglesia va a pasar por una gran tribulación. No, la gran tribulación ya la pasó. Eso todos nosotros los que estamos aquí lo sabemos. Y por más que nosotros les hablemos y les mostremos, ellos no van a entender. Y como si el enemigo hubiese mandado una nube de ceguera en sus oídos y en sus ojos para ellos no ver estas cosas. Y cuando nosotros hablamos todas estas cosas aquí como lo estamos hablando y los temas que nosotros hemos escuchado, ¿sabe cómo nos tratan? De herejes, de disidentes. Así nos tratan a nosotros. Que nosotros estamos saliendo con cosas que no están de acuerdo a las cimentadas a la palabra de Dios y todo. Cuando en realidad, hermanos, el Señor nos dejó toda esta luz, hermano. Toda la luz para nosotros. Mire, yo no sé, pero hoy por hoy, en estos últimos años, cuando yo me hice bautizar, a uno le leían todos los votos que bautismales. No sé si a ustedes también se los leyeron todos, pero eso eran como 12, 15 o 17, casi 20. Y hoy por hoy, ¿sabe qué hacen? Les leen los más importantes, 3 o 4. Eso hacen, 3 o 4, la mayoría. Y yo me acuerdo que cuando yo éramos, imagínense, cuando yo me hice bautizar, nos hicimos bautizar 17. Imagínense, yo era el pollito, tenía como 10, 11 años. Y yo me acuerdo que el pastor comenzó y yo veía que ese pastor era un pastor ya de edad, era el pastor Cruz, cuando estaba aquí en este distrito. No sé si todavía vivirá, pero yo me acuerdo que de los, de los votos bautismales todo el mundo tenía que levantar la mano. Levantábamos la mano acertando como signo de que, como símbolo de que, de aceptación, que nosotros aprobábamos que ante Dios y los hombres. Y yo me acuerdo que leía y hubo un voto, pues lo voy a decir en mis propias palabras, ¿sí? ¿Cree usted que el Señor escogió a Helen de White y que le dio la luz del espíritu de profecía para el pueblo remanente de Dios para su tiempo? Y nosotros todos que levantamos la mano. Pero hoy por hoy, hermano, hoy no se escucha ya eso en, en los votos bautismales, hermanos. Hoy solamente son 3, 4 cosas. ¿Cree usted en el Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¡Pum! Levante la mano. ¿Cree usted que los diezmos y las ofrendas es sostenimiento para sostener la obra del Señor? ¿Se compromete usted a asistir diariamente a los cultos? 3 o 4. Esos son los votos, hermano. Y por eso hoy por hoy la mayoría de nuestros hermanos que han ingresado a nuestras iglesias no conocen de la verdad presente, porque nunca le han hablado, hermano. Nunca les han hablado. Mire, es hasta más, es tanto el cambio que el enemigo ha hecho. ¿Se acuerdan ustedes ahora años que la fe de Jesús traía unos estudios adicionales por detrás?
hasta con párrafos, el espíritu de profecía y todo eso. Hoy por hoy ya no viene. Entonces, mire cómo el enemigo ha desviado aún dentro del pueblo de Dios esa luz que el Señor dejó en 1844. Y que hoy esa luz, para muchos de nuestros hermanos, en las iglesias aquí presentes de diferentes partes del mundo, no conocen estas grandes verdades, que lo que es la verdad presente. Porque el diablo desde adentro del pueblo de Dios o del pueblo adventista ha trabajado. Y aún nosotros a veces creemos que está todo bien, hermano, cuando en realidad, hermano, está hablando otro poder. Pero nosotros tenemos que seguir, hermanos, porque la meta es quién, es Cristo, hermanos. La meta es obtener qué, esa promesa, obtener la vida eterna, hermano. Y sigue diciendo, hermanos, mire, les voy a leer otro texto más. Está en inglés. Bueno, yo no sé mucho de inglés, pero se llama Spadi Magan en Coletion, página 1. Y mire lo que dice. Y yo vi que las iglesias nominales y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán a los católicos para, para obtener su influencia, para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales conocen nuestra fe y costumbres, porque ellos nos, nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo. Traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo. Es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian que el domingo. Hermanos, ojalá que nosotros no estemos entre los adventistas que nominales. Nosotros podemos estar entre los adventistas nominales, porque nosotros podemos tener mucho conocimiento, podemos aprender mucho, lo que hacemos en el estudio personal que hacemos diariamente y a través de este grupo. Pero si yo no vivo lo que el Señor me ha mostrado y lo que el Señor me ha mostrado y he aprendido, hermanos, yo vengo a ser un adventista que nominal, porque no ando conforme a la voluntad de quién, de Dios. Entonces ahí sí nos vamos a parecer a quién, como a Judas. Ahora la pregunta es, para nosotros, ¿de qué lado de la verdad estamos nosotros? ¿O somos nosotros como Judas? Preguntémonos. Nosotros hoy por hoy tenemos que hacernos una autoevaluación de nuestra vida, un examen. ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo está mi vida con mi hogar? ¿Y cómo está mi vida hacia la iglesia y hacia el prójimo? Revisémonos. Por eso nuestras oraciones todos los días de nuestra vida, hermano, deben de ser, Señor, quiero más de ti, menos de qué, de mí. Esa debe ser la oración que nosotros debemos presentarle al Señor todos los días, hermano.
Porque si nosotros no ponemos todo este conocimiento en práctica, hermano, vamos a formar parte de la iglesia nominal cuando llegue que el tiempo, hermanos. Y sigue diciendo, hermanos, el mismo párrafo 2, y dice, entonces los católicos animarán a los protestantes que prosigan y enuncien un decreto que toda persona que no observe el primer día de la semana en lugar del séptimo sea que muerto. Y los católicos que son numerosos se pondrán de parte de los protestantes para que para apoyarlos. ¿Sí vio, hermanos? Ahí es cuando se una que todas las iglesias contra qué, con el Estado. Y cuando se una eso, cuando se unan las iglesias protestantes con el Estado, hermanos, es cuando ya nosotros ya no vamos a tener tiempo para qué, para cambiar. Porque muchos en algún momento de nuestra vida dijimos o hemos escuchado cuando dentro de la ley dominica, ahí sí yo me voy a consagrar aquí al Señor. Pero dice ella ya en eventos de los últimos días, cuando ese día llegue, ya no va a haber qué oportunidad. Ya no va a haber oportunidad, hermanos. Hoy es el día, hermanos, hoy. Por eso nosotros debemos de alistarnos. Y dice la mensajera del Señor, que cada día que nosotros vivamos en esta tierra, debemos de vivirlo como si fuera que el último. Y sigue diciendo, hermanos, y mire lo que dice, y los católicos son numerosos, se pondrán de parte de los protestantes para apoyarlos. Los católicos le darán su poder a la imagen de la bestia y los protestantes obrarán así como obró su madre en el pasado para destruir a los santos. Ve, hermanos, la historia vuelve y se repite. Y esto será lo que dice allá en Apocalipsis, hermano, donde está la gran ramera con todas sus hijas unidas, hermanos. Esa será la gran que Babilonia, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los adventistas nominales? ¿Quiénes son, hermanos? ¿Quiénes son los adventistas nominales? Protestantes, apóstatas y exmiembros de la iglesia que adventista. Esos son los adventistas que nominales. Ahí tengo otro párrafo que este libro, Rechazar la verdad presente, en la página en la página 69. Perdón, en el libro La Segunda Venida de Cristo, ¿sí? Y mire lo que dice, lo que dice, lo que Dios le mostró a su mensajera. Y mire lo que dice, los que participaron en la proclamación de los mensajes del primer ángel y del segundo, pero rechazaron el mensaje del tercer ángel y su verdad el sábado. Y si bien continuaba abrazando la esperanza adventista, lo llaman adventistas nominales, los que rechazan la verdad que presente. Mire, hermanos, hoy por hoy, y ustedes mejor que nadie sabe, y, primeros escritos y el conflicto de los siglos, e historia de la redención, hermanos,
dice que la mayoría de los miembros de nuestra iglesia están compuestos por agentes ¿de quién? De Satanás. Están compuestos, hermanos. Entonces, hermanos, si nosotros, como les dije yo ahora a ustedes, si nosotros tenemos este conocimiento, conocemos estas verdades y no las ponemos en práctica, hermano, nosotros venimos a ser disidentes, perdón, nominales. Venimos a ser adventistas que nominales, hermano, porque rechazamos el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, hermano. Y porque estamos rechazando toda la luz que el Señor le dio a Helen de White desde 1844. Hay un párrafo del Espíritu de Profecías, no me acuerdo en qué libro, pero dice que nosotros hay dos clases de hojas, que cuando llegue el invierno y caen las hojas que débiles, frágiles, pero dice que cuando termine el invierno, entonces en el árbol quedan unas hojas que fuertes. ¿Y sabe cómo la llama la mensajera del Señor? Esas hojas perennes. Nosotros tenemos que ser esas hojas que perennes, que cuando llegue el invierno, ellas permanecen pegadas a ese árbol. Llegan vientos, lo que sea ahí en medio del invierno, pero esas hojas no se despegan. Asimismo, nosotros debemos de ser, hermanos. Y también, hermanos, los diferentes grupos, quienes profesan ser creyentes adventistas, que apostatarán en el tiempo de prueba, saldrán de nuestras filas. Recalco para que nadie interprete mal. Serán que es adventistas, pues el final quedará una iglesia pura, sin mancha, y el trigo será separado ¿de qué? De la cizaña, hermanos. Entonces, hermanos, que cuando llegue ese momento, que cuando llegue la gran prueba final que le espera al pueblo de Dios, nosotros podamos ser esas hojas perennes, nosotros podamos ser podamos ser esos hijos de Dios fuertes, como lo fueron estos hombres en el pasado, los profetas, los apóstoles, los pioneros. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese mismo espíritu, como se los dio a ellos. Ese mismo espíritu, hermano, de fervor, de amor a la causa, a la obra, hermano. Porque a medida que se va terminando el tiempo de gracia para la iglesia, hermano, entre más días, el pueblo de Dios está más echando hacia las cosas del mundo que buscando más de quién, de Dios. Pero nosotros tenemos que permanecer ahí, hermanos. Sea como sea, el Señor no nos ha mandado a nosotros a que salgamos y formemos un grupo aparte. No, el Señor quiere que nosotros, que el pueblo de Dios, el remanente, permanezca que fiel a Él, hermano. No importa, así nos duela, hermano, lo que nosotros vemos en nuestras iglesias, hermano, pero debemos de permanecer. Así nos traten de disidente, nos hagan a un lado, hermano. No importa, hermano, pero nosotros tenemos que permanecer ahí, porque eso es lo que quiere el Señor. Por eso el Señor, cuando le mostró la visión allá en primeros escritos, en el párrafo 20 o 24, el Señor le dijo a Helen de White por medio de su ángel que ella tenía que ir a revelarles lo que se le ha sido revelado a ella a otros. Y ella tenía miedo. Y el ángel le dijo, sí, pero usted la van a rechazar, la van a hacer a un lado. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? Bástate la gracia de Dios, Él te sostendrá. Y esas mismas palabras
como fue para Helen, hoy también es para nosotros, hermanos. Es para nosotros, esas mismas palabras. Porque cuando nosotros mostramos estas grandes verdades y la gente ve, hermano, y así hablemos en la iglesia de la verdad presente, a nosotros nos van a tratar que como de disidentes, reformistas, rebeldes. Y así la iglesia nos haga a un lado, nosotros debemos de permanecer, hermanos, y rogar, así como dice allá en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, el sello de Dios, que el grupo pequeño, el remanente de Dios, ese es aquel que clama y gime por los pecados y las abominaciones de la iglesia y las del mundo, hermano. Nosotros tenemos que estar en ese grupo, o estamos en ese grupo, hermano. Y si todavía no estamos seguros de que estamos en ese grupo, pidámosle al Señor que nos dé esa confianza para nosotros permanecer, estar en el grupo, hermano, del grupo que clama y gime por las abominaciones y los pecados de la iglesia y las del mundo, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, cada día, en cada momento, en cada instante, hermano. Por eso, hermano, por eso nosotros, cada momento, en cada instante que nosotros, hermano, no nos dejemos que el enemigo nos llene de tiempo, de trabajo, de quehaceres, hermano. Porque eso es lo que quiere el enemigo para este tiempo del fin, hermano. Como nosotros somos conocedores de esta verdad, hermano, el enemigo nos pone cualquier obstáculo. Sí, nos pone más trabajo, nos pone más responsabilidad. Si nosotros tenemos negocio y atendemos gente, el enemigo nos va a traer más gente para que nosotros nos desviamos de qué? De sacar tiempo para Dios, hermano. Y por eso, hermano, este tiempo debemos de prepararnos. Y si el enemigo está haciendo eso en nuestra vida, hoy por hoy, a todos los que estamos aquí presentes, hermano, no permitamos que el enemigo nos entretenga, hermano, con arduo trabajo, con arduos quehaceres. Debemos de dedicar tiempo también al estudio de la palabra de Dios. Mire, la mayoría de los pioneros se la pasaban noches enteras. Y si dormían eran poco, y a la madrugada estudiaban, hermano. Y así esos hombres sacaron y relucieron esas grandes verdades, hermanos. Y hoy por hoy nosotros tenemos esa misma tarea como pueblo de Dios, como remanente de Dios del lugar santísimo, hermanos. Así que el Señor les guarde y les bendiga. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre, gracias por todo, Señor. Y permita, Señor, que cuando llegue el momento de la crisis final que vendrá sobre nosotros, desde la misma iglesia, Señor, desde el mismo pueblo, Señor, que nosotros podamos estar listos y estar preparados para lo que se nos venga, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer todo obstáculo que el enemigo ha puesto hasta ahora, Señor. Si el enemigo nos quiere entretener, Señor, ayúdanos a que nosotros no permitamos, Señor, esas cosas, porque tú quieres que nosotros saquemos tiempo para ti, para estar en comunión contigo y tener una íntima relación y así prepararnos para encontrarnos contigo en las nubes de los cielos. Bendice este grupo entendido de los tiempos, Señor. Bendice estas familias que vemos aquí presentes, Señor. Tú sabes cuáles son las luchas. Tú sabes cuáles son las necesidades que tenemos, Señor, en estos momentos, Padre, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, Señor, y queremos entregártelas a ti en estos momentos, Padre, para que tú obres de acuerdo a tu santa y divina voluntad, Señor, para que tú abras el camino, para que tú abras, Señor, el mar en medio de las circunstancias en que nosotros nos encontramos, Señor, y pasar seguros al lugar donde tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar diariamente por donde va el Cordero, Señor. Y permita, Señor, de que nosotros no miremos ni a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás, sino adelante, Señor, para poder llegar a la nueva Jerusalén. Porque todo esto nosotros te lo pedimos, te lo rogamos en los santos méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.